El doctor José Luis Jiménez, investigador de la Universidad de Colorado en Boulder, fue uno de los primeros científicos especialistas que leímos ya hace muchos meses, durante pues los primeros meses de la pandemia el año pasado, que insistía en que la vía de transmisión, y así apuntaban las evidencias para el contagio del COVID-19, era sobre todo aérea. Era pues una vía de transmisión aérea, lo cual pues requería, digamos, tomar medidas en ese sentido. Y esto tardó muchísimo en reconocerlo la Organización Mundial de la Salud. Apenas hace unos cuantos días ya fue oficialmente reconocido como pues la principal vía de transmisión. Le agradezco que nuevamente me tome la llamada. Hemos platicado con él en diferentes ocasiones aquí en el programa. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Hola, buenos días. Me imagino que para usted, haber sido de alguna manera una especie de reivindicación, de victoria, el que la Organización Mundial de la Salud finalmente reconociera la transmisión aérea como la principal vía de transmisión del coronavirus. Bueno, pues sí, aunque todavía no la han reconocido como la principal, simplemente han dejado de decir que era una cosa muy pequeña y han aceptado que es una vía importante, ¿no? Todavía les queda hasta reconocer que básicamente lo que pensamos los científicos ahora es que es la única vía importante. Las otras vías son menores, ¿no? Entonces, pues sí, es lamentable y bueno, al final no, esto no va de nosotros, ¿no? La cosa es que llevamos un año que no le hemos explicado a la gente cómo protegerse y esto ha causado muchos más casos, ¿no? Y la OMS hizo este cambio, pero simplemente cambiaron la página web y no le dijeron nada a nadie, ¿no? Y de hecho la página web en inglés está cambiada, pero la de español todavía está con la Ah. versión antigua. Entonces, falta mucho por hacer. En México seguimos viendo, doctor, en espacios públicos, en tiendas, pues se siguen usando tapetes sanitizantes, se le sigue dando a la persona, a las personas el desinfectante, el gel antibacterial. Es decir, creo que ha prevalecido la impresión de que uno se puede contagiar o que es una vía importante de contagio, pues no los aerosoles, sino, digamos, las partículas más grandes que uno puede llevarse, digamos, con las manos a la boca o a la nariz y contagiarse de esta manera de COVID. ¿Tiene algún sentido seguir utilizando tapetes sanitizantes? No, no, esto es un desperdicio. La verdad es que, claro, al principio de la pandemia nos dijo la OMS con tanta fuerza que esto iba por superficies y que lo sabían seguro y tal, que nos metieron a todos el miedo en el cuerpo y luego no han dicho claramente que sea de otra manera, ¿no? Entonces, pues esto persiste, ¿no? Pero esto es un gran desperdicio de tiempo y de dinero, ¿no? Sí. No sirve, o sea, porque tenemos que, con 300 millones de casos, hay cero casos demostrados de contagio por superficies. Si fuera tan fácil contagiarse así, no sería tan difícil demostrarlo. Ahora, no voy a argumentar en contra de las ventajas de lavarse las manos, pero ¿tendríamos que estarnos lavando las manos 20, 30 veces al día para prevenir el COVID? No para la COVID, no está mal lavarse las manos, tal vez 20 o 30 veces al día yo creo que es demasiado en general, ¿no? Pero sí es una buena práctica de aquí al futuro porque hay otros patógenos que sí se transfieren por superficies y en la mayoría de los países no nos lavábamos las manos lo suficiente. Entonces, lavarnos las manos más, a lo mejor 5 o 10 veces al día está bien, ¿no? Sí. Pero 20 o 30 veces es demasiado y sobre todo lo que no sirve para nada es andar desinfectando superficies, ¿no? Y ya lo peor es andar desinfectando las calles. Eso ya lo desinfecta el sol y de esas superficies no viene el virus, ¿no? Esto es un gran desperdicio y hay que orientar ese trabajo y ese dinero a cosas que sí nos protegen del contagio. Cuando uno llega de un vuelo internacional al aeropuerto de la Ciudad de México, los pasajeros tienen que pasar por un arco en el que les rocían una sustancia sanitizante. Eso tiene, yo sé que a lo mejor es una pregunta ya reiterada, pero pues sí me gustaría mencionarlo y escuchar su opinión al respecto. Ahí los están intoxicando a los pasajeros. Eso es un teatro de higiene inútil y que no sirve para nada. Que dejen de hacer esas tonterías y que utilicen ese dinero, pues, por ejemplo, para mejores mascarillas y si vienen algunos viajeros con una mascarilla mal puesta, lo que sea, pues denle una mejor. Cosas que sí sirven para algo.
Ahora que toca el tema de las mascarillas, recientemente en Estados Unidos los CDC pues dijeron que ya las personas vacunadas no tienen necesidad de usar mascarilla. Yo he leído en cambio que pues las personas vacunadas pueden contagiar a otras personas y por ello es necesario que se siga utilizando la mascarilla. ¿Usted qué dice? Bueno, esto ha ido evolucionando. Es posible que alguien vacunado contagie y hay casos, pero parece que es poco probable, ¿no? Entonces, científicamente, pues sí tiene esto base. El problema de la CDC es que lo han hecho demasiado rápido y con muy poco ojo sociológico, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un caso en Florida, contaba alguien que en Florida está vacunado el 35% de la población y antes tú entrabas al Walmart y iba todo el mundo con mascarilla. Ayer entran y el 90% van sin mascarilla. Entonces, claramente, aunque han dicho que la gente que no está vacunada debe seguir llevándola, se la han quitado igual y entonces vamos a tener transmisión otra vez. Ahora pues quizá no con la fuerza que debiera ser, pero ahora que ha ido avanzando a nivel de la OMS y otros organismos, pues la toma de conciencia de que son los aerosoles la principal vía de transmisión, ¿qué medidas de política pública tendríamos que estar tomando en cuanto a la ventilación de los espacios, que es un tema que tratamos con usted hace ya más de un año, la importancia de tener espacios ventilados? Algunos científicos han hablado de la necesidad de medir el CO2 en los lugares cerrados para saber si hay ventilación adecuada. Es decir, ¿qué tipo de medidas a partir de estos conocimientos debiéramos estar tomando, medidas de política pública? Bueno, pues la más importante al final es explicarlo. Explicar a la gente que esta es una pandemia de interiores. Nos contagiamos sobre todo en interiores. Al exterior solo si hablamos muy cerca de alguien mucho tiempo sin mascarilla. Si no, es todo en interiores, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que ponerse, y es el respirar el mismo aire. En interiores también, pues si hablamos cerca de alguien o si compartimos el aire de una habitación. Y que no todos los infectados son infecciosos, solo algunos, ¿no? Entonces, es normal que a veces compartes el aire y no te contagias, ¿no? Entonces, una mascarilla muy bien ajustada. Lo que falla es el ajuste. Ves huecos y por esos huecos pasa la mitad del aire y aunque tengas una mascarilla buena no funciona. Y como decía usted, la ventilación es muy importante. La ventilación quiere decir que el aire que esté adentro salga fuera y vaya entrando aire de afuera sin virus, ¿no? Entonces, claro, a veces hace frío, hace calor, lo que sea. ¿Y cuánto hay que ventilar? Pues esto técnicamente es difícil, pero está el truco de los medidores de CO2 como este, Ujú, ¿no? ujú. ¿Qué te dicen cuánto aire exhalado hay en un sitio, ¿no? Entonces, aquí pues estoy viendo 1100. Esto quiere decir que como el 2% del aire que estoy respirando ya lo he respirado antes, ya está volviendo a mis pulmones, ¿no? Es el mío, no me preocupa, pero si estuviera compartiendo el aire en un taxi, en un colegio, en una oficina, esto ya empieza a ser preocupante. Lo que decimos es que se debe mantener por debajo de unas 700 partes por millón. Entonces, estos cacharros pues valen 100 euros, $100, una cosa así. Entonces, no es para que todos tengamos uno, pero un colegio sí puede tener uno, una Ujú. empresa, un centro comercial, y miden cada minuto y se puede muy rápidamente identificar qué sitios necesitan más ventilación y si no se puede ventilar, entonces hay que filtrar. Igual que la mascarilla es un filtro que nos ponemos, se puede enchufar un filtro a la pared y quita el virus del aire, ¿no? Y nuestros compañeros en España ven que en filtros que han puesto en aulas, el virus está ahí, lo detectan con la PCR en el filtro. Ahí solo ha podido llegar si estaba en el aire y el filtro lo ha quitado del aire. En México estamos discutiendo, como en muchos otros lugares, qué va a pasar con los cines, con los teatros. Se ha ido aumentando pues el porcentaje permitido de asistencia en los cines. Un cine en general, ¿diría usted que es un lugar todavía arriesgado? Depende de cómo esté de ventilado, ¿no? La verdad que hay miles y miles de brotes de superpropagación que una persona contagia 10, 20, 50 y donde hay muchos, donde la gente habla, grita o canta o hace ejercicio fuerte, en coros, en bares, en restaurantes y en gimnasios. Esos son los sitios peligrosos, sobre todo porque también la gente se quita la mascarilla, ¿no? Entonces, en cines o en una biblioteca donde la gente no habla, yo no sé de ningún brote. Ujú. Algún contagio habrá habido, pero no ha habido brotes espectaculares que nos hemos dado cuenta, porque la gente no habla. Y al hablar salen 10 veces más virus al aire que al respirar y al gritar o al cantar 50 veces más, ¿no? Ujú, Entonces es mucho más fácil en un bar que tienes la música alta, estás gritando, en un coro o en ujú. un gimnasio que estás haciendo ejercicio, también sale más virus y estás respirando más aire, contagiarte. Entonces habría que enfocarse primero en esos sitios.
Me decía usted que se puede avanzar o se pueden tener logros con filtros de aire, digamos para el aire acondicionado, ¿qué filtros o qué tecnología disponible se puede poner en práctica para pues hacer más seguros los lugares cerrados? Bueno, pues en sistemas de aire acondicionado hay de dos tipos, ¿no? Hay algunos centros comerciales, edificios que tienen un sistema de tubos, ¿no? Que se llevan el aire y entonces ahí se puede cambiar el filtro a filtros de mayor calidad, ¿no? Y normalmente siempre se pone el más barato, simplemente es para proteger al ventilador que mueve el aire, pero se puede poner un filtro mejor que vale Ujú. un poco más, pero que quita el virus del aire mejor, ¿no? Pero ya en sistemas los que tenemos en las casas, en las ventanas o estos tipos split, estos normalmente no ventilan nada, no intercambian aire y tampoco tienen filtro y tienen un ventilador muy débil que si le pones un filtro no puede con él, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es poner un filtro por separado, que lo compras. Hay dos tipos, los filtros EPA se llaman, que funcionan bien, son caros, o con un ventilador, digamos, del Home Depot o algo así, se lo pegas le pegas un filtro y esto funciona también muy bien y vale la décima parte, ¿no? Y una cosa más, lo que hay que evitar, y ahora se está vendiendo mucho, pero esto no debería ser, fíjese, yo soy profesor de química, hay que evitar tratar de matar al virus con productos químicos en el aire, ¿no? Y los hay de dos tipos, lo que llamamos los limpiadores de aire electrónicos, que tratan de matar al virus con iones, Ujú. plasmas, fotocatálisis, hidroxilos, o poner desinfectantes en el aire, como ozono, agua oxigenada, dióxido de cloro, ácido hipocloroso, que es lejía. Todo esto es una barbaridad, en mi opinión, porque estos mismos productos químicos que reaccionan con los ácidos nucleicos, lípidos y proteínas del virus, reaccionan con los ácidos nucleicos, lípidos y proteínas de los que estamos hechos nosotros, nuestro sistema respiratorio, nuestros ojos. Ujú. Y además reaccionan también con contaminantes en el aire interior y los transforman en contaminantes más peligrosos. Ya, entonces lo que me decía hace un momento, digamos, someter a un pasajero a un spray desinfectante puede ser nocivo para su salud. Exactamente. Esto no sirve para nada y es nocivo. Y mencionaba usted los filtros de aire porque pues, los hay de muchos tipos. En general, los que usan iones tampoco son recomendables. No, porque esto no es necesario. Lo de los iones no funciona muy bien, no se ha investigado. Aunque se está vendiendo, hay un marketing muy agresivo, ¿no? Dicen, no, esto, los filtros SEPA es lo viejo y esto de los iones es lo nuevo. Es al revés, los filtros SEPA es una tecnología que funciona y no tiene efectos secundarios. Y los iones es una charlatanería que no está probado que funcione y que puede ser peligroso. ¿Qué tanto nos falta por aprender, digamos, de cómo se transmite el virus? Ahora estamos viendo Taiwán, un país que lo hizo muy bien, de repente está con un problema grave de contagios. ¿Qué pudo? Yo sé que hay que investigar más para saberlo, pero como hipótesis, ¿qué podría estar pasando en un país como Taiwán? Bueno, no lo sé exactamente, pero lo que pasa con este virus es que la mayoría de la gente, el 80% de la gente no contagia a nadie, ¿no? Se contagia al marido, está en casa y no contagia a nadie en la familia porque no le sale virus en la respiración. Esto se ha medido, ¿no? Pero hay unos pocos, el 10, el 20%, que son muy contagiadores, ¿no? Entonces, lo que pasa en muchos sitios es que tienes un caso de supercontagio. De repente hay un concierto, una boda, no sé qué, y se contagian 150 y para cuando te das cuenta, esos 150 ya han contagiado a otros 150 y están por todas partes y es muy difícil de parar, ¿no? Entonces es esta cosa que casi no quema y de repente es explosivo y Ujú. tienes ese incendio desbocado por todas partes, ¿no? Y ya sabemos, digamos, por qué ocurren los supercontagios o todavía nos falta por aprender. Está claro que todos los supercontagios, hay bases de datos con miles, son todos lo mismo, compartir el aire en interiores mucho tiempo. Como el coro, el restaurante, el autobús, compartir el aire mal ventilado en interiores mucho tiempo, así son todos, y sobre todo sin mascarilla, ¿no? Sí. Entonces también hace falta alguien que sea muy contagioso, ¿no? Que suele ser alguien justo antes de empezar a tener síntomas y que esté, pues como le decía, hablando fuerte o Ujú. cantando o algo así, ¿no? Déjeme tocar rápidamente el tema de las escuelas, porque también está esto a discusión en México, como en muchos países. En México están apenas comenzando a regresar los alumnos a actividades presenciales. ¿Qué recomendaciones habría para una escuela, por ejemplo? Bueno, pues darse cuenta que una escuela es un lugar en principio propicio al contagio, ¿no? Porque tienes a mucha gente mucho tiempo compartiendo el aire y con mascarillas, pero a veces de cualquier calidad y mal puestas y lo que sea, ¿no? Y hablando.
Entonces, y sobre todo si se quitan la mascarilla para comer y tal, entonces es un sitio propicio al contagio y hay que trabajar para que haya menos contagios. Entonces, una vez que tienes esta actitud, puedes reducir mucho los contagios, ¿no? Entonces, cosas de quitarse la mascarilla, comer, todo esto al aire libre. Todo lo que se pueda, los días que se pueda, las clases que se pueda, al aire libre, ¿no? Los municipios deberían dejar que los parques los dividimos en trocitos y ahí se hacen las escuelas todos los días que se pueda, ¿no? Ya. Y si lo que no se puede, pues entonces hay que ventilar y tener un medidor de CO2 en cada escuela, ir midiendo, hacerlo, por ejemplo, un proyecto para los estudiantes mayores que vayan midiendo cada 5 minutos de aula a un aula y muy rápidamente aprendes, ¿no? Lo que dicen mis compañeros en España es que lo típico es que tengas que abrir 3 ventanas 15 centímetros, ¿no? Pero hay algunas clases que con 10 centímetros vale Ya. y un día que hace viento hay que abrir menos, un día muy calmado hay que abrir un poco más, pero esto lo aprendes rápidamente, ¿no? Y luego siempre encuentras algunas clases que no hay manera porque está en una esquina o porque tienen pocas ventanas y ahí es donde te pones a comprar un filtro, ¿no? Muy bien. Y invierte los recursos de manera inteligente. Pues doctor, siempre un gusto conversar con usted. Le agradezco mucho su tiempo. De acuerdo, gracias por escucharme. Gracias, muy amable. José Luis Jiménez, investigador de la Universidad de Colorado en Boulder.